Hola, en este video vamos a hablar sobre los objetos en GameMaker, con mucho más detalle. Los objetos, tienen que recordar, son aquellos elementos que tienen comportamiento o que siguen instrucciones. Por lo tanto, es lo que hacen que un juego finalmente sea un juego. Por ejemplo, los personajes, los enemigos, las monedas, el suelo, las plataformas, todas las cosas que ocurren que tienen finalmente cierto comportamiento en el juego, incluso los botones de los menús, son objetos. También incluso hay objetos que están ocultos, que no son visibles. Por ejemplo, aquellos que controlan el puntaje, cuánto ha avanzado el jugador y todas esas cosas que pasan por detrás y que uno no ve. Bueno, partamos creando un objeto aquí y vamos a ver que lo primero que nos aparece es un panel con cierta información y propiedades básicas. Vamos a partir poniéndole el nombre, este va a ser nuestro personaje para el ejemplo, y nos dice que le podemos asignar un sprite, que es la imagen que lo va a representar, o sea, lo que va a aparecer en la pantalla cuando este objeto esté presente. Aquí yo tenía uno que ya había hecho antes. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos un panel a la derecha que se abre inmediatamente con los eventos, porque hay que entender cómo funciona GameMaker. En GameMaker tú vas a tener distintos objetos en tu etapa que van a estar atentos a que ocurran ciertos eventos. Por ejemplo, si se presiona algún botón del mouse o alguna tecla, si se colisiona o se superpone con otro objeto, incluso algunos eventos tan básicos como cuando el objeto aparece en la etapa o desaparece, ¿sí? Además de otros que vamos a ver con más detalle en otro video. Cuando ocurre cualquiera de estos, por ejemplo, cuando se presiona el botón izquierdo del mouse, aquí, entonces aparece un nuevo panel donde uno añade las instrucciones que van a ocurrir en esa circunstancia. Por ejemplo, cuando aprieto el mouse puede ser que salta, o que dispara, o que suena algo, ¿sí? Uno puede dar una serie de instrucciones que se determinan por estas acciones. Incluso se pueden hacer preguntas u otro tipo de comandos para determinar lo que ocurre. Producir sonidos, pasar a la siguiente etapa y todas esas cosas están acá. También las vamos a ver con más detalle en otro video porque son muchas. Bueno, entonces finalmente tu juego va a estar hecho de un montón de objetos, cada uno de los cuales está atento a distintos eventos que uno va a ir añadiendo, y cuando ocurren esos eventos se ejecutan las instrucciones aquí descritas. Pero veamos las otras características básicas. Aquí ustedes pueden ver, una de ellas dice si el objeto es visible o no. En general uno quiere que sí los objetos sean visibles, ¿cierto? O si no, simplemente no aparecen en la pantalla. Hay algunos en que tú prefieres que no lo sean, ¿sí? Algunos objetos que están por detrás del juego y que llevan a cabo ciertas tareas que el jugador no ve en la pantalla. Y entonces aquí tú puedes seleccionarlo. También si el objeto no tiene sprite, no va a aparecer nada en la pantalla salvo que tú des una instrucción a través del evento dibujar, en el cual tú puedes pedirle al objeto que dibuje ciertas cosas en la pantalla, como el puntaje, las vidas, los menús y otras cosas más. Además está una característica si el objeto es sólido o no. Esto tiene que ver con los eventos de colisión que uno también puede añadir. Que cuando dos objetos se superponen, si pones que uno es sólido, va a teletransportarse al punto anterior antes de ejecutar los comandos que tú le des. Eso puede ser útil, por ejemplo, para que no se queden pegados, u otras circunstancias que son un poco más específicas. Una característica que es muy relevante entender es si el objeto es persistente o no. Los objetos en general desaparecen cuando uno pasa de una sala a otra, por ejemplo de la etapa 1 a la etapa 2. Pero si tú le pones que es persistente, ese objeto va a mantenerse, incluso en la misma posición que estaba antes. Lo cual a veces es muy útil. Por ejemplo, en una etapa uno podría querer que todas las murallas y los elementos de esa etapa desaparezcan. Pero quizás quieres que el personaje principal no desaparezca porque ahí tienes guardadas sus vidas y otras cosas que son información que o si no se perdería. Eso sí tienes que tener mucho cuidado, porque si tú tienes varias salas y en todas pones el personaje principal y lo haces persistente, cuando pases a la segunda etapa vas a tener dos veces el objeto personaje, el que pasó de la etapa 1 y el que estaba anteriormente ahí. Entonces tiene que evitar ese error. Finalmente hay uno que es si quieres usar la física o no, que GameMaker trae incorporado una herramienta o una especie de simulación de leyes de la física, como las que utiliza el juego Angry Birds, ¿cierto?
que cuando uno lanza y golpea los objetos salen volando, se rompen o rebotan de ciertas maneras. Uno con este botón puede activar o no esa manera de simular el movimiento de los objetos, ¿cierto? Aunque también si lo haces tienes que activarlo en la sala en que estés, el que en la sala se utilice o no la física, esta digamos simulación de la física. Pero todo esto tiene harto nivel de complejidad, por lo tanto no va a ser visto en detalle en este video, ¿cierto? Tiene ciertas características que uno tiene que entender cómo funciona. Bueno, para añadir objetos que tú hayas creado a una sala, a una etapa, ¿cierto? Tú tienes que abrir primero esa sala y abriendo de nuevamente la ventana de objetos o de recursos, ir arrastrando estos recursos a la sala, a la posición que tú desees. Por ejemplo, aquí vamos a poner un personaje y varios enemigos. Bueno, aquí en las propiedades de la sala pueden ver que hay dos capas que automáticamente aparecen cuando uno crea una. Una es de fondo, donde podemos elegir el color del fondo, ¿sí? Y otra es de instancias, donde uno puede ir ubicando las distintas instancias de este objeto y después las puede ir arrastrando o modificando de distintas maneras. Incluso hacer clic y abrir y modificar algunas propiedades. Si yo estoy en una capa incorrecta, después no puedo modificar, por ejemplo, aquí las instancias porque estoy en otra, ¿sí? Hay una distinción conceptual que es muy importante tener clara, que es la diferencia entre lo que es un objeto y las instancias de ese objeto. Entonces, aquí ustedes pueden ver, nosotros tenemos el objeto personaje y el objeto enemigo. Y aquí arrastramos algunos para tener varias copias o instancias de ese objeto. ¿Cuál es la diferencia? Que si bien todos estos esqueletos son el mismo objeto, no son la misma instancia. Por lo tanto, por ejemplo, si yo puse la regla de que cuando el personaje le cae encima, lo aplasta y lo destruye, si lo programo mal y digo que el objeto enemigo sea destruido, va a destruir a todos los que estaban acá en el juego. En cambio, si yo le digo que destruya a la instancia del enemigo contra la cual chocó, no va a destruir a todos, sino solamente a este, ¿cierto? Que es lo que uno quisiera. Por lo tanto, el objeto es este recurso del cual uno puede tener muchas copias en una sala o en varias salas, pero cada una de las copias es una instancia diferente, que si bien se comporta igual, a grandes rasgos tienen el mismo código, finalmente cada una está sujeta a distintas circunstancias. Una puede que se caiga, otra puede que esté caminando acá, otra que choque, otra que sea pisada por el personaje, etc. Entonces cuando hagamos las instrucciones en el juego, tenemos que ser bien claros en si estamos hablando del objeto enemigo, por ejemplo, que incluya todas las instancias que estén en una sala, o a la instancia específica que queramos referirnos. Bueno, dentro de lo que es el panel o la ventana de objetos, hay una opción más, que no hemos hablado, que puede resultar muy relevante, sobre todo para ahorrar trabajo y hacer las cosas de manera más óptima. Esto se llama matriz y tiene que ver con lo que en programación se llama jerarquía, que es cuando tú le dices a una cosa que dependa de otra y se comporte igual que la otra, salvo algunas diferencias. Por ejemplo, ¿qué pasa si quisiéramos hacer muchos enemigos distintos? Unos más rápidos, unos más lentos quizás, más poderosos o no, pero a grandes rasgos todos se parecen. Todos, por ejemplo, mueren al ser aplastados por el personaje. En ese caso, en vez de hacer muchas copias y tener que copiar a mano el código cada vez que hagamos un cambio, una idea es hacer un objeto enemigo padre y muchos objetos enemigos hijos, que van a heredar todas las características del objeto padre, pero a los que además le podemos dar ciertas características distintas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podríamos hacer un nuevo objeto, ¿sí? Que va a ser el objeto enemigo 2. Y su sprite va a ser diferente, por ejemplo este. Y aquí en matriz le ponemos que su padre sea el objeto enemigo anterior. Por lo tanto, si queremos añadir ciertas características, ciertos comportamientos, por ejemplo, que al chocar con el enemigo, con el objeto personaje, le quite vida, y aquí añadimos algunos comandos para explicarle eso, o haga un sonido, o retroceda a la etapa al punto inicial, que sea. Si lo hacemos en el objeto padre, también va a ocurrir en el objeto hijo. De hecho, pueden ver que aparece aquí un objeto, un evento nuevo,
como en gris porque no lo podemos modificar, y con un símbolo que significa que heredó esto de este objeto que es su padre. Pero quizás podemos modificarle otras cosas, por ejemplo, que su velocidad sea distinta, o incluso podemos, si quisiéramos, modificar esta acción, añadir de nuevo el objeto colisión con el objeto personaje, y en este caso vamos a reemplazar lo que su padre hace por lo que hace este objeto en específico. ¿Ya? Y por eso sale una X, porque dice que estamos básicamente cambiando lo que estaba heredando. ¿Ya? Bueno, entonces esta herramienta puede resultar muy útil. Finalmente, muchas veces lo que se hace es, se crea un objeto padre que nunca se utiliza en las etapas. O sea, el objeto no se pone en ningún, solo se pone en sus hijos, pero los hijos son los que tienen las características particulares de cada uno de los enemigos. Bueno, con eso ya vimos un poco más los detalles sobre cómo funcionan los objetos, ¿cierto? Algunas de sus características. En otro video entonces nos entraremos un poco más en los eventos que existen, qué circunstancias son las que detectan, y también en otro video más cuáles son las acciones disponibles, ¿sí? Que son un listado grande, así que hay harto para ver ahí. Nos vemos entonces.